Bueno, 7:47, lo decíamos, renunció Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, un hombre que había llegado ahí por intermedio de Cristina Kirchner, ¿verdad? Da esa impresión, que no pudo hacer demasiado. Él mandó una carta ayer, en realidad creo que ya venía mal la cosa, pero lo que terminó catapultando su salida fue cuando Alberto Fernández pone a su secretaría bajo la égida del Ministerio de Economía, que creo que es lo correcto, me parece a mí, ¿no? Ahora le vamos a preguntar al entendido. Pero la política económica debe ir, la política de precios debe ir en consonancia con el programa o plan económico, o la política económica en definitiva. Hasta ahora estaba bajo la égida del Ministerio de la Producción, que dirige Matías Culfas. Bueno, él sacó una carta antes de renunciar. Dice: el traspaso de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo hacia el Ministerio de Economía abre una nueva etapa en la que este último será a cargo de la política económica de manera integral, incorporando a su órbita la política de precios y demás misiones y funciones atinentes de la Secretaría que cabecea hasta aquí. En este sentido, considero que la actitud más razonable y profesional de mi parte es facilitar que el Ministerio de Martín Guzmán tenga libertad para seleccionar funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado. Una forma sutil de irse, la de Roberto Feletti, lo sucede Guillermo Hang. Vamos a hablar con el economista Santiago Tamuz para que nos ayude a pensar qué está pasando ahora con esto y si esto puede ser, de alguna manera, el primer capítulo de algo más complicado para la Argentina en materia económica y en materia de precios. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo analizás lo de la salida de Roberto Feletti? Mira, estaba hace 7 meses y su diagnóstico respecto a la inflación era que por los monopolios y por la especulación subían los precios y además ahora se ve adicionado la guerra. O sea que en base a un diagnóstico equivocado, por supuesto que las políticas que se podían implementar eran también equivocadas. O sea que no lo veo mal, al contrario. Puede dar la posibilidad a dar un poco de racionalidad en ese sentido a la gestión de política económica, si efectivamente en algún momento se decide realizar un plan o implementar un plan integral, que es lo que plantea Guzmán desde que asumió. Claro, pero hasta ahora no hay plan, o si hay plan, porque si hay plan no nos enteramos. Hay una resistencia a formular un plan, o sea, un conjunto de medidas que coordinadas e interdependientes permitan resolver los problemas macroeconómicos que son realmente consecuencia de un problema estructural de la economía argentina. Sabemos, lo hemos hablado varias veces, que el problema argentino es el déficit fiscal, y hay una resistencia marcada de la política del gobierno, quizás ahora casi opositora, a apoyar medidas que sean que no gusta el nombre, de ajuste fiscal. Fíjate que en todas las últimas semanas hubo todos distintos intentos, por lo menos, de generar más gastos públicos, distintas medidas que pueden quedar bien en los oídos de quienes van a recibir un poco más de dinero, pero que no permiten resolver el problema de el déficit fiscal que tiene la economía. Eso lleva a la emisión y a la inflación. Reconociendo incluso que también los costos aumentan y también genera eso una presión sobre los precios. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Comercio? ¿Cuál debería ser, no? Uno recuerda la participación durante el kirchnerismo más duro de Guillermo Moreno, que uno podía coincidir o no con el Willy, pero el Willy, bueno, al menos hacía que no aumenten los precios o no aumenten como hoy. Tenía su estilo, digamos, un poco patoteril, digamos, pero bueno, al menos hacía que no se aumenten los precios. Últimamente es como que que no existe la Secretaría de Comercio Interior. Por eso, ¿cuál es la función o cuál debería ser la función? Si la función te parece que es de una secretaría que imponga precios a los empresarios, seguimos con un diagnóstico totalmente equivocado. Ajá. Vos no podés desde una secretaría de una repartición pública decirle a un empresario qué precio tiene que cobrar. En todo caso, confiemos un poquito en que el mercado lo permita determinar a eso. Uno tiene costos, uno tiene rentabilidad, y en todo caso estará equivocado y no venderá. Libero las importaciones y dejo que entren productos del exterior y no podré venderles porque mis productos van a ser súper caros. Pero esperar que un burócrata determine los precios de la economía y controle eso es
seguir ahondando lo que es el error de diagnóstico y por eso no resolvemos el problema de inflación. Ahora, conceptualmente... En todo caso, no debería sí, existir esa Secretaría de Comercio. claro. Sí, no, Con a ver, estas funciones, conceptualmente creo que vamos a coincidir, todo debería manejarse en un clima de libertad. Justamente ahora hablábamos hace un momento de la Revolución de Mayo con otro entrevistado. La libertad siempre está, o debería estar presente en la economía. Ahora, en momentos de crisis salen algunos vivos o especuladores, no sé cómo llamarlos, de esos que les gustan aumentar los precios y la góndola, el producto en góndola llega muy caro y se perjudica la mesa de los argentinos. ¿Ahí cómo habría que proceder, Antonio, para vos? si los precios son fruto de un vivo especulador, habrá otro que será menos vivo y no aumentará de esa manera los precios y concentrará las ventas. Claro. O sea, O sea, nadie facilitar la competencia en estos casos. por supuesto, claro. o sea, pensar que es un vivo especulador quien sube los precios es realmente un error conceptual. Claro. Cualquiera que haya vendido, aunque sea en un kiosquito, un producto, sabe que vende buscando un cierto margen de ganancias, si no su negocio no sobrevive. Entonces, que haya un burócrata, vuelvo a repetirte, que esté luchando contra los especuladores que suben los precios, es lo que lleva a que la inflación argentina hoy interanualmente, si le ponemos una proyección del 6% de inflación mensual, que es lo que estamos teniendo, se vaya al 120% de inflación. No es la medida de solucionar los problemas pensar que la especulación es la causa de la inflación. Tiene que ver con cuestiones mucho más técnicas económicas como el propio déficit fiscal y la necesidad de emitir, dado que está en un país con un riesgo país superior a 1.900 puntos y que ha saturado el mercado interno de deuda en pesos que ajusta por inflación. Tenemos la economía indexada. Sí, es el propio Tesoro de Argentina, el Tesoro, o sea, la caja de lo que sería el Poder Ejecutivo, que se está financiando emitiendo deuda que ajusta por inflación. Desde ahí mismo sale el incentivo y quizás la pólvora que siga alimentando el problema argentino, que va en algún momento a resolverse por algún tipo de ajuste que será en el corto plazo, en el mediano o más hacia adelante. ¿Cuánto un aumento del tipo de cambio oficial? ¿Cuánto influye, si es que influye, el contexto internacional, ¿no? Porque cuando uno habla en off con los representantes del gobierno nacional, diputados, concejales, senadores, te dicen, bueno, pero estamos en una situación complicada, nos agarró la pandemia, nos partió al medio, ahora está la guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos, como nunca, subió la tasa de referencia, hay inflación en Estados Unidos, o sea, de alguna manera el mundo está convulsionado. ¿Influye el contexto en esto o no? Y en términos de, por ejemplo, obtener algún tipo de financiamiento internacional, más allá de nuestro riesgo país, que obviamente que es alto, va a influir, porque si sube la tasa de interés, como lo viene haciendo desde el año pasado, lo que nos encontramos es que es más conveniente posicionarse en dólares, en activos que son libres de riesgo, como por ejemplo los Estados Unidos, que seguir alimentando lo que es el financiamiento de una economía como la Argentina. Además, si vemos un poquito la historia, cada vez que subió la tasa de interés internacional, se produjo ese movimiento hacia la calidad y un problema de financiamiento de todos los mercados emergentes. Le agrego la guerra de Rusia, el aumento de costos, porque aumenta el precio del petróleo, aumentan todas las commodities, y lo que hago es acelerar esa necesidad de, llamemos, racionalizar la política de los distintos emergentes, si no van a tener todos muchos problemas de financiamiento. Que se resuelve, te vuelvo a repetir, y quizás no sea lindo, en un momento vamos a tener que subir el tipo de cambio oficial. ¿A cuánto debería estar? Es es una interesante reflexión lo que haces, porque, a ver, ¿a cuánto debería estar el tipo de cambio oficial? Porque los exportadores quieren un tipo de cambio particular. Los que importan, los industriales principalmente, porque siempre tuvimos problemas de falta de insumos, después podemos analizar por qué llegamos a eso, pero necesitan otro tipo de cambio. Y después los argentinos, está la famosa mesa de los argentinos, diría Cristina, que si sube el precio del dólar, obviamente termina también afectando. ¿A cuánto debería estar el tipo de cambio oficial? Sabés que vos podrías subir tranquilamente el tipo de cambio oficial si al mismo tiempo bajas impuestos.
Claro. Instantáneamente lo podría llevar a un valor mucho más competitivo que resuelva el atraso cambiario que estás teniendo para un exportador y que realmente permita también que el precio de un producto importado no esté tan subsidiado por la mesa de todos los argentinos como es dejar que ingrese un producto a 115 pesos o 112 pesos de tipo de cambio oficial. Seguramente tendría que tener un ajuste de un 30-40% para compensar nada más el atraso de la gestión de este gobierno. 30-40%. Esto lo de, finalmente, Santiago, lo de Feletti puede ser el primer capítulo de algo, ¿cómo podemos decir? Más peor que le puede pasar a Argentina, de una situación más complicada. En este año, año y un poquito más, como dirían los politólogos, de la teoría del Pato Rengo, ¿no? De que en los últimos años un gobierno que le va mal en las elecciones de medio tiempo puede terminar complicado. Mira, en términos políticos uno puede hacer cualquier análisis, hasta el de que se le hace un vaciamiento a Alberto para ser el responsable, su gestión de todos los problemas económicos argentinos. Pero ahora, yendo desde el punto de vista técnico, que una persona de tan bajo nivel conceptual como Feletti se retire es algo positivo. Porque vuelvo a repetirte, si su política se basaba en un diagnóstico totalmente errado, que ni siquiera se aprende en un primer curso de economía, imagínate la gestión que voy a realizar, y los resultados están a la vista, en 7 meses lo único que se hizo es acelerar la inflación en vez de disminuirse. Gracias por este contacto, Santiago. Un abrazo. Adiós.